9 de noviembre, día de la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados, y haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas, y a los que vendían palomas les dijo: «Quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre». Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: «El celo de tu casa me devora». Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: «¿Qué signos nos muestras para obrar así?». Jesús contestó: «Destruid este templo, y en 3 días lo levantaré». Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo, y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó entre los muertos, los discípulos se acordaron de que lo había dicho, y creyeron a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Palabra del Señor. Estas lecturas de hoy fueron escogidas en razón de la celebración, porque hacen mención al templo. Al templo y, como se ha escuchado, también al cuerpo de Cristo como templo de la nueva alianza. El templo que los hombres, aquellos hombres, destruirán y que Él hará surgir al tercer día, es su preciosísimo cuerpo. De eso lo acusarán. Lo acabamos de oír cuando los judíos le piden con qué autoridad había echado a los mercaderes del templo. Jesús respondió diciendo: «Destruid este templo y en 3 días lo levantaré». Bien, cuando lo apresan a Jesús y lo llevan ante el Sanedrín, 2 testigos falsos, que ni siquiera se ponían de acuerdo entre ellos, lo acusan de haber dicho: «Yo puedo demoler el templo de Dios y en 3 días reedificarlo». Jesús era para ellos reo de querer destruir el templo y de hacerse como Dios. Ante el acto de autoridad y de justicia del Señor de limpiar el templo de mercantes, aunque estos mercantes estuvieran no dentro del templo, sino en el atrio de los gentiles, pero ni siquiera eso admitía el Hijo de Dios, a quien lo devoraba los celos por la casa de su Padre. Los judíos le habían pedido un signo, y Jesús se los dio, y nadie lo entendió. Pero los discípulos recién cayeron en la cuenta del significado una vez que el Señor hubo resucitado el tercer día. En su cuerpo habitaba y habita toda la divinidad. Ellos le preguntan, Él responde, y en esa respuesta está toda la autoridad que aquellos le negaban. La autoridad de Dios mismo. Y esta respuesta nos lleva a otra, la que Jesús le dará más tarde a la samaritana. Cuando ella le pregunte dónde hay que adorar a Dios, si en el templo judío del monte Sión, en Jerusalén, o en el de los samaritanos, en el monte Garizim. Jesús entonces dirá a la samaritana: «Créeme, mujer, ha llegado el momento en que ni en este monte, ni en Jerusalén adorarás al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero ha llegado el momento, y es ahora, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque el Padre busca tales adoradores. Dios es espíritu, y los que le adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad». Eso está en el 4º capítulo de San Juan. Y en cambio, esto de la expulsión de los mercaderes del templo, está en el capítulo 2 de San Juan.
Es decir, él pone ese episodio al comienzo, no como los otros al final. Bueno, al final del recorrido del Señor, quiero decir, ¿no? Antes de su pasión. Hay un solo templo, un lugar sacratísimo en el que se adora a Dios. Y esto lo dejó bien claro el Señor. Y solo ahí, en ese lugar, se lo adora en espíritu y en verdad. Y ese templo es el cuerpo de Cristo. Y su cuerpo es el cuerpo eucarístico, o como se lo llamaba antiguamente, su cuerpo místico. Ahora pasó a ser, la iglesia se llama cuerpo místico, pero antes se llamaba así, la Eucaristía, el cuerpo místico. O sea, si unimos ambas cosas, se lo adora en la iglesia, y concretamente en espíritu y en verdad, en la iglesia, en la Eucaristía. Solo así se adora en espíritu y en verdad, porque solo en la Eucaristía está verdaderamente presente de un modo único. Es más que está, como en el cielo, aquí en la tierra. Por eso, donde está la Eucaristía, está la iglesia. Y sin Eucaristía no hay iglesia. Es decir, desde el comienzo, la iglesia que ha sido, donde se reunían los fieles a escuchar la palabra y a partir el pan, que es el nombre que se daba al comienzo a la Eucaristía. Pues bien, hoy toda la iglesia celebra la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán, una de las 4 basílicas mayores, no hay más. A veces se dice, bueno, tal basílica menor. No, pero mayores hay solo 4, son las de Roma. Son la Basílica de San Pedro, la Basílica de San Juan de Letrán, la Basílica Santa María Mayor y la Basílica San Pablo Extramuros. La Basílica de San Juan de Letrán es muy peculiar. Cada uno tiene su peculiaridad, pero esta es la Catedral de Roma. Es nada menos que la sede del obispo de Roma. O sea, no es San Pedro, sino San Juan de Letrán. Allí tiene el Papa como obispo de Roma su cátedra. A principios del siglo IV, estamos por los 300 y algo, Roma comenzó a cambiar su aspecto arquitectónico tradicional gracias al emperador Constantino y a la actividad constructora que favoreció. Y construyó la Basílica de San Juan de Letrán con un baptisterio y un palacio, que se convirtió ese palacio, el Laterano de Letrán, en la residencia de los obispos de Roma. Eso fue el comienzo. La Catedral de Roma, San Juan de Letrán, es la madre de todas las iglesias, urbi et orbe, de la ciudad, urbi, y del mundo, orbe. Es el símbolo de la fe de los cristianos de los primeros siglos, que sentían la necesidad de reunirse en un lugar común y consagrado para celebrar la palabra de Dios y los sagrados misterios. Y la fiesta de hoy, como bien señala la liturgia, es la fiesta de todas las iglesias del mundo. A recordar un templo en particular, la dedicación de la Basílica de Santo Salvador, porque así se llamó al comienzo, se llamaba de Santo Salvador, o de San Juan de Letrán. Cuando recordamos a esta catedral y esta basílica en particular, también hacemos memoria cómo fue el inicio del cristianismo. El templo de Jerusalén para los judíos del camino, o sea, así se lo llamaba, esos primerísimos cristianos, careció de significado como lugar de presentar sacrificios de animales. Esto lo demuestra teológicamente en forma excelente el autor de la carta a los hebreos. Los cristianos de los primerísimos tiempos no tenían templo, eran perseguidos. En las grandes épocas de persecución, no fue siempre, pero hubo oleadas tras oleadas, pero necesitaban tener lugares donde reunirse. Y lo hacían en el cementerio, las catacumbas, y en las casas particulares donde proclamaban la palabra de Dios y celebraban la fracción del pan, o sea, la Eucaristía. Fueron las primeras iglesias, las iglesias domésticas, eran casas particulares. Eran los tiempos en que la iglesia o era perseguida, como digo, o no era reconocida. Ya antes de Constantino hubo algún reconocimiento. Esto es una especie de perla, ¿no?
Porque se sabe, porque está documentado, que a principios del siglo tercero, es decir, estamos hablando de un siglo anterior de la construcción de San Juan de Letrán, sí, más de un siglo en realidad, porque fue el 311 o por ahí, el 200 digo y algo, ¿no? 200, al comienzo de 200. Alejandro Severo dio la razón a la comunidad cristiana en un juicio contra unos posaderos que protestaban contra la transformación de una taberna en lugar de culto cristiano, no querían. Y les dio la razón. Bueno, o sea, un siglo antes que Constantino reconociese el cristianismo como religión oficial. Ese fue el gran cambio, ¿no? La Basílica de Letrán fue fundada por el Papa Melquíades. Melquíades, el pontificado suyo fue breve, del 311 al 314, en la propiedad donada para este fin por Constantino junto al Palacio de Letrán, hasta entonces residencia imperial y luego papal. Y así surgió la iglesia madre de todas las iglesias de la ciudad y del mundo, como decía, destruida y reconstruida muchas veces. Hasta 5 concilios se celebraron ahí, o en el palacio adyacente de Letrán, que bueno, actualmente es la sede del Vicariato de Roma. 3 de esos concilios fueron en el siglo XII, en el 1100. Y uno, el más famoso, el cuarto concilio de Letrán, fue en el 1215. Y un último, en el siglo XVI. Creo que estos datos mínimos son necesarios para conocer nuestros comienzos y el significado de esta basílica catedral. Bueno, queridos hermanos, roguemos a Dios que prepare el templo de su gloria con piedras vivas y escogidas, que funda su Santo Espíritu para hacer de nosotros el pueblo de creyentes que pueble la Jerusalén celestial. Alabado sea Jesucristo, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.